El problema 2.52 dice: la aceleración de un autobús está dada por aceleración en la dirección x en función del tiempo es igual a alfa por el tiempo, donde alfa es igual a 1.2 metros sobre segundo al cubo. El inciso A pregunta: si la velocidad del autobús en el tiempo t igual a un segundo es de 5 metros sobre segundo, ¿cuál será en t igual a 2 segundos? Empecemos resaltando este subíndice x. Esto nos está diciendo que el autobús se mueve en la dirección x. La aceleración está apuntando en esa dirección. Si esta aceleración es positiva, apuntará a la derecha; si es negativa, apuntará a la izquierda, pero siempre a lo largo del eje x. ¿Listo? Como el autobús se mueve a lo largo del eje x, dibujemos el eje x para poner un origen ahí, para tener un punto de referencia para el autobús. Yo lo voy a dibujar con una línea punteada para distinguirlo de cualquier otra línea que tenga que hacer. ¿Listo? Entonces ese será nuestro eje x. La posición pues se mide en metros y debo ubicar un origen. Entonces yo lo ubico aquí. Ahora nos piden calcular la velocidad. Para poder encontrarla, primero que todo debemos encontrar la función que representa la velocidad del autobús. Para eso pues usemos la aceleración, que es lo que conocemos. Entonces nosotros sabemos que la aceleración, en este caso en la dirección x, es igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Como el diferencial de tiempo lo puedo considerar como el denominador de esta fracción, lo puedo pasar al otro lado a multiplicar, de modo que obtenemos que el diferencial de la velocidad es igual a la aceleración por el diferencial de tiempo. ¿Sí? Eso. Para poder calcular para poder calcular la velocidad o la función de velocidad, yo debo integrar en ambos lados del igual. Entonces integro en este lado e integro en este otro lado. ¿Sí? La integral del diferencial de velocidad es simplemente la velocidad. Como la integral y el diferencial son operaciones opuestas, por decirlo así, es como si esto se cancelara. O lo podemos ver de otra forma. Hay varias formas de analizar eso, pero lo más rápido que yo puedo hacer es decir que esto es la velocidad en x, ¿cierto? Más una constante c, porque estos son cantidades indefinidas. Otra forma de verlo es saber que si yo coloco un 1 aquí multiplicando, esto no va a cambiar nada, ¿cierto? Porque el 1 es, no afecta en nada o es neutro en la multiplicación. 1 por el diferencial de la velocidad, pues me da simplemente el diferencial de la velocidad. No afecta en nada, ¿cierto? Entonces yo puedo colocar el 1 ahí sin problemas. Y yo puedo ese 1 escribirlo de otra forma a su vez, porque yo sé que si tengo la velocidad elevado a la 0, eso me resulta 1. Entonces yo ese 1 lo puedo escribir de esa forma, como la velocidad elevada a la 0, ¿cierto? Y ahora ya puedo integrar esto, porque para integrar una potencia simplemente se le suma 1 al exponente y se divide entre el exponente resultante. Es decir, que esto lo puedo escribir como la velocidad elevado a la 0 más 1 dividido entre 0 más 1, ¿cierto? 0 más 1 resulta 1, entonces esto nos queda así. B a la x, b sub x elevado a la 1, pues da b sub x, cualquier cantidad elevado a la 1 da la misma cantidad, y si divido esto entre 1, pues también me da la misma cantidad, o sea que esto en sí me queda de esa forma, ¿cierto? Pero como son integrales indefinidas, pues debo agregarle una constante. Eso. Y esto será igual entonces a la integral de la aceleración, esto, perdón, es aceleración en x. Bueno, aquí cambié de color, que escribámosle con el mismo color. Aceleración en x, que será la función que nos da el problema. El problema dice que la aceleración en x es alfa por t. Entonces aquí escribamos la integral de alfa por t, por el diferencial de tiempo, ¿cierto? Este alfa es constante, así que puede salir de la integral. Miren esta constante C1, yo la puedo pasar al otro lado del igual a, a restar, ¿cierto? Entonces puedo escribir que la velocidad en x será igual entonces a alfa por la integral
del tiempo por el diferencial de tiempo, menos esa constante C1 que me salió de allá. Aquí esta t es como si tuviera el exponente 1, ¿cierto? Porque t a la 1 resulta t, lo que tenía antes. Entonces puedo considerar que tengo como exponente el 1 aquí. Aplicando las reglitas de integración, podemos hacer eso fácilmente. Entonces la velocidad será igual a alfa por t a la 1 más 1 sobre 1 más 1, ¿cierto? 1 más 1 resulta 2. Entonces esto nos queda acá también un 2. ¿Miran? Un 2. Eso. Como es una integral indefinida, también debo colocarle otra o sumarle una constante que sale de esa integral. La voy a llamar constante 2 para que no quede igual a esta. Menos C1, ¿cierto? C2 menos C1. Esta constante 2 sale de la integral de aquí. Eso. Miren que C2 menos C1 pues dará otra constante. No sé cuál sea, pero dará cualquier otra constante. ¿Sí? Ahora quiero hacer algo antes de para que se entienda. A ver, miren que este alfa no es fracción y aquí tengo una fracción, o sea, tengo este alfa multiplicando una fracción. Entonces, para poder operar eso, yo puedo convertir ese alfa en fracción dividiendo entre 1, ¿cierto? Y yo quiero que se den cuenta que al multiplicar fracciones se deben multiplicar numerador con numerador, denominador con denominador. Por lo tanto, eso lo puedo escribir como alfa por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Alfa por t cuadrado sobre 1 por 2, que eso da 2, ¿cierto? Pero aquí viene el truco que quiero que entiendan, y es que me da lo mismo intercambiar estos, ¿sí? Si yo pongo 2 sobre 1, 2 acá y el 1 aquí, voy a obtener el mismo resultado, ¿cierto? ¿Para qué hice eso? Para que entiendan que yo esto lo puedo escribir de esa forma, como lo dejé ahí, como 2 multiplicado por t sobre 1. El orden del producto no afecta el resultado, ¿cierto? T cuadrado sobre 1 pues me da t cuadrado y puedo dejar esto que tenía acá de esta forma, ¿cierto? Sin problema. Ahora, miren que si a una constante le resto otra constante, el resultado será una constante diferente, digamos una constante c. Pero esta constante c tiene un significado. Miren que estamos hablando que toda esta suma debe resultar una velocidad, ¿cierto? Si sumo este término más esta constante, el resultado debe ser una velocidad. Y pues para que eso se cumpla, pues cada término deben ser velocidades, ¿cierto? Si yo sumo esta velocidad que tengo aquí más esta otra velocidad que estoy diciendo que es una velocidad, pues el resultado es otra velocidad, ¿cierto? Yo no puedo sumar peras con manzanas, digamos. Esto no tiene sentido que sea una posición, por ejemplo, porque yo no puedo sumar una velocidad con una posición. Eso no se puede sumar. O una velocidad con una fuerza, o una velocidad con una aceleración. Eso no tiene sentido. Para yo poder sumar y el resultado que dé sea una velocidad, pues ambos términos deben ser velocidades, ¿cierto? Y si se fijan, yo puedo hacer algo aquí para que se entienda bonito, y es que si el tiempo vale cero, supongamos que el tiempo valga cero, ¿sí? Solo para que entiendan algo. Cuando el tiempo vale cero, 0 al cuadrado va a dar 0, y 0 por esta constante de acá, pues da 0, ¿cierto? Obtendría un 0 aquí, más esa constante. Miren que esta constante lo que me va a representar es la velocidad inicial, es decir, la velocidad del autobús cuando el tiempo vale 0, ¿cierto? Puede que sea 0, puede que sea cualquier valor, pero me va a representar esa cantidad, que se va a llamar la velocidad inicial. Entonces yo, para no colocarle constantes así sin sentido, la voy a llamar a esa letra C, la voy a llamar como velocidad inicial, ¿sí? Será una constante, eso sí, pero ya tiene un significado, que es la velocidad inicial del cuerpo cuando el tiempo vale 0. No sé cuánto valga, puede que sea también 0, puede que sea 1, puede que sea 2, no sé, pero eso lo voy a encontrar ahora, ¿sí? Lo que quiero que entiendan es que esta constante que estoy sumando aquí, que es esta constante, pues resulta de hacer esta resta, ¿cierto? C2 menos C1 va a resultar esta constante, lo que sea. Pero yo quiero que entiendan que eso en sí lo que representa físicamente es la velocidad inicial del autobús, ¿listo? Entonces, reescribiendo la, la, la función, ya con el significado que les dije, ya nos quedará algo con sentido. Pero miren que
el alfa tiene un valor numérico que conocemos, es 1.2 metros sobre segundo al cubo. Entonces reemplacemos de una vez eso, 1,2 metros sobre segundo al cubo dividido entre 2, más, bueno, aquí está multiplicado por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial en la dirección X. ¿Listo? Miren que ya a esta constante, que en matemáticas o en cálculo no tiene un significado específico, aquí ya tiene un significado físico, es la velocidad inicial del autobús. Miren que 1.2 sobre 2, esa división la puedo hacer fácilmente, o sea que yo esto lo puedo escribir como la velocidad en X, inclusive como esto es una función del tiempo, puedo escribir que la velocidad en X ya explícitamente está en función del tiempo, será igual a 1.2 sobre 2, eso da 0,6. Como tenemos dos cifras significativas acá, voy a dejarlo como 0,60 metros sobre segundo al cubo, segundos al cubo. Escribámoslo de esta forma, metros sobre segundo al cubo. ¿Listo? Y esto está multiplicado por el tiempo al cuadrado más una velocidad inicial en X. Eso. Ya tenemos la función de la velocidad, miren. Ya tenemos la función de esta velocidad. Ahora ya podemos calcular lo que nos dicen acá. Miren que nos dan unas condiciones de frontera que nos permiten calcular la velocidad inicial. Dice, si la velocidad del autobús en el tiempo t igual a 1, miren, nos dicen para qué tiempo, y nos dicen en ese tiempo tiene una velocidad de esto, ¿cierto? Tenemos una condición de frontera que nos permite calcular esa constante, que es la velocidad inicial, que desconocemos, ¿cierto? Entonces debemos hacer eso. Conocer primero esta velocidad inicial para poder proseguir. Voy a borrar esto de aquí porque la función en sí es la que voy a encontrar ahora cuando ya determine completamente la velocidad inicial. Entonces nos dice que cuando el tiempo vale 1, tengo que reemplazar, ¿no? Yo sé que para cuando el tiempo valga 1, esta velocidad valdrá 5, ¿cierto? Entonces reemplazo la velocidad que me dan allá, 5 metros sobre segundo, es igual entonces a 0,60 metros sobre segundo al cubo por el tiempo al cuadrado, es decir, un segundo al cuadrado, más velocidad inicial en X. Miren que esto es un valor que no conozco. Ahora ya lo puedo determinar. Si está bien, 5 cuando el tiempo varía un segundo. Eso, sí está bien. Miren que aquí tengo un producto. El 1 está multiplicando al segundos y eso está elevado al cuadrado. Cuando yo tengo un producto elevado a un exponente, yo puedo repartir el exponente a cada término del producto. O sea que yo esto lo puedo escribir como 1 al cuadrado multiplicado por segundo al cuadrado, ¿cierto? Ese es un paso. También quiero hacer otro paso, y es que esto que está positivo, todo este término está positivo en una suma, lo puedo pasar al otro lado del igual a restar, ¿cierto? Esos dos pasos los voy a hacer. Entonces miren que voy a obtener 5 metros sobre segundo menos 0,60 metros sobre segundo al cubo multiplicado por 1 al cuadrado y eso multiplicado por segundo al cuadrado. Miren, aquí repartí el cuadrado a cada término del producto. Y esto será igual entonces a b inicial en x. ¿Sí? ¿Se dan cuenta lo que hice? Esto que estaba positivo pasa al otro lado negativo y repartí el exponente a cada término del producto. Miren que ahora puedo concentrarme en analizar estas unidades. Bueno, estos números son sencillos, 0.6 por 1 al cuadrado. Eso da lo mismo, ¿cierto? Porque 1 al cuadrado es 1 y 1 por 0.6 pues dará lo mismo. El 1 en un producto no afecta en nada. Es neutro multiplicativo, le dice. Entonces nos quedará los números de esta forma, metros sobre segundo menos 0,6. Bueno, 0,60. ¿Cierto? Y miren que yo aquí tengo una velocidad que se mide en el sistema internacional, metros sobre segundo, y por lógica, para poder yo hacer esta resta, debería quedar en las mismas unidades, porque si tienen unidades diferentes no se pueden restar, ¿cierto? Sería como restar manzanas y bananos, y eso no se puede restar. Tienen que ser las mismas cantidades para poder restarse. Bananos con bananos, manzanas con manzanas, sí se pueden restar, pero acá debería tener las mismas unidades para poder operarse. ¿Listo? Vamos a demostrarlo. Miren que aquí en este producto tengo metros sobre segundo al cubo y esto está multiplicado por segundos al cuadrado, ¿cierto? Voy a trabajar con esas unidades aquí en un ladito para ahorrar espacio.
y voy a colocar el resultado acá. Tiene que quedar metros sobre segundo, ¿sí? Ahora les voy a mostrar por qué, pero tiene que quedar eso. A ver, metros sobre segundo. Demostremos por qué queda eso. Entonces miren que aquí tenemos metros sobre segundo al cubo multiplicado por segundos al cuadrado, ¿cierto? Eso. Esto es una fracción y esto no es fracción, así que lo convierto en fracción dividiendo entre 1. Multiplicamos fracciones, numerador con numerador, denominador con denominador, nos queda metro multiplicado por segundo al cuadrado sobre segundo al cubo por 1, pues da segundo al cubo. Y miren que tengo en el numerador una potencia y en el denominador otra potencia con la misma base. ¿Cómo se resuelve eso? Debemos ubicar primero la potencia con el exponente mayor. Si se dan cuenta, la potencia con el exponente mayor está en el denominador. Es decir que la base va a quedar en el denominador y el resultado del exponente será el que resulte de restarle al exponente mayor el menor. ¿Sí? Miren, la potencia mayor está en el denominador, o sea que ese segundos nos va a quedar abajo, metros sobre segundo, ¿cierto? ¿Y con qué exponente me queda? Pues tenemos que restar los exponentes, al mayor el menor. 3 menos 2 da 1, o sea que quedaría segundos a la 1, ¿cierto? Pero segundos a la 1, cualquier cosa elevado a la 1 da la misma cosa, así que tenemos segundos. Y esas son las unidades que deben quedar, 5 menos 0.60 metros sobre segundo. Y esto por lo tanto debe ser igual a la velocidad inicial. La velocidad inicial en x. Entonces 5 menos 0.6, ¿cuánto da eso? Pues da 4.4, ¿cierto? Entonces la velocidad inicial en x es igual a 4,4 metros sobre segundo. Miren, como estábamos restando velocidades, el resultado tiene que ser una velocidad. No puede cambiar las unidades así como así. ¿Listo? Ya tenemos el valor que desconocíamos, que era la velocidad inicial. Ahora ya podemos escribir la función de velocidad tal cual como es. O sea, tenemos que partir desde aquí y reemplazar lo que acabamos de encontrar aquí en esa constante, en esa velocidad inicial. Entonces la velocidad en función del tiempo es igual a 0,6 metros sobre segundo al cubo por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial, que es 4,4 metros sobre segundo. ¿Listo? Ya tenemos ahora sí la función de velocidad. La velocidad en función del tiempo. ¿Listo? Esta es la que vamos a usar. Ahora ya podemos calcular lo que nos preguntan. Dice, ¿cuál será la velocidad en t igual a 2 segundos? Vamos para allá. Entonces tenemos que reemplazar simplemente 2 segundos donde está la variable tiempo. Entonces queremos calcular ahora la velocidad cuando el tiempo vale 2 segundos. Allá lo ponen así, tiene dos cifras significativas. Yo lo voy a escribir simplemente así para ahorrar espacio, pero tenemos que recordar que estamos trabajando con dos cifras significativas. Esto será igual entonces, donde esté la t tenemos que reemplazar este tiempo. Tenemos 0,6 metros sobre segundo al cubo multiplicado por t cuadrado, o sea, es decir, 2 segundos y esto al cuadrado, ¿cierto? Miren que podemos repartir de una vez el exponente a cada término del producto como hicimos antes. Entonces nos quedará 2 al cuadrado multiplicado por segundo al cuadrado más 4,4 metros sobre segundo. Estas unidades ya las trabajamos antecitos, entonces ya sabemos que nos va a quedar metros sobre segundo. Entonces la velocidad cuando el tiempo vale 2 segundos será igual a 0.6 por 2 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 2 al cuadrado es 4, ¿cierto? 4 por 0.6, o sea, 0.6 por 4. Eso da 2.4. 2,4. Y estas unidades ya sabemos que dan metros sobre segundo. Es las mismas unidades que trabajamos antecitos, entonces ya no lo voy a hacer de nuevo. Más 4,4 metros sobre segundo. Entonces la velocidad en x será igual a, esto da 6,8, ¿cierto? 6,8 metros sobre segundo. Miren que como la velocidad es positiva, indica que el autobús se mueve hacia la derecha, ¿sí? A la derecha es positivo, a la izquierda es negativo. Y esta será la solución para la pregunta del inciso A. La velocidad cuando el tiempo vale 2 segundos es 6,8. ¿Listo? Vamos por el inciso B. El inciso B dice, si la posición del autobús en t igual a 1 segundo
es 6 metros, ¿cuál será en t igual a 2 segundos? Miren que tenemos que hacer algo análogo, pero para encontrar la función de posición. Miren que conocemos ya la función de velocidad, ¿cierto? Ya conocemos la función de velocidad, así que ya podemos calcular la posición. Entonces, para eso debemos recordar que, bueno, aquí coloquemos un B, trabajemos en negro. Debemos recordar que la velocidad, en este caso en la dirección X, será igual a, bueno, aquí tenemos la velocidad en función del tiempo ya, será igual a la derivada de la posición respecto del tiempo, ¿cierto? Hacemos lo mismo que hicimos en el primer paso, miren, el diferencial de tiempo que está en el denominador lo puedo pasar al otro lado a multiplicar, de modo que obtenemos que el diferencial de la posición es igual a la función de velocidad multiplicada por el diferencial de tiempo. Ahora podemos sustituir, bueno, primero integremos, hacemos la integral en este lado y la integral en este otro lado, ¿cierto? Ahora sustituimos la velocidad o la función de velocidad que conocemos aquí en esta cantidad de acá. Nosotros obtuvimos que la velocidad es 0,6 metros sobre segundo al cubo por t al cuadrado más 4.4, ¿cierto? Entonces miren que con el mismo análisis que hicimos al principio de una integral de este tipo, yo quiero que entiendan que va a resultar x, ¿de acuerdo? Acá con la velocidad, al integrar ese diferencial de velocidad obtuvimos velocidad, ¿cierto? Acá va a ser lo mismo, haciendo el mismo análisis pero con la variable x, vamos a obtener que el resultado es x más una constante c1, ¿cierto? O pues para no colocar las mismas constantes que teníamos allá trabajamos con c1 y con c2, aquí coloquémosle un c3 si quieren, sí, c3, c1, c2, c3, o cambiémosle el nombre pues para tener algo diferente, quizás un K1, ¿cierto? Ahí quedaría bien. Esto es la posición, K1 será igual entonces a la integral de la función de velocidad, que es 0,6 metros sobre segundo al cubo, multiplicado esto por el tiempo al cuadrado, más 4,4 metros sobre segundo, ahí queda, sobre segundo. Y todo eso tiene que estar multiplicado por el diferencial de tiempo, ¿cierto? Porque miren que estoy reemplazando toda la función de velocidad que conozco aquí. Y eso está multiplicado por el diferencial de tiempo. Para la integral de una suma, nosotros podemos repartir la integral a cada término de la suma. Y el diferencial de tiempo, miren que está multiplicando una suma, así que yo puedo hacer el producto, o sea, cuando uno multiplica una suma por algo, pues uno reparte ese algo a cada término de la suma, ¿cierto? Entonces, esto de aquí lo puedo escribir como la posición, esta constante k que está sumando la voy a pasar al otro lado a restar, será igual entonces a la integral del primer término, que será 0,6. Miren que nos va a quedar la integral de este primer término, pero como esto es constante, yo lo puedo sacar de una vez de la integral para no escribir tanto. Nos quedará entonces 0,6 metros sobre segundo al cubo por la integral de t cuadrado, y este diferencial de tiempo también multiplica este primer término, entonces quedará por el diferencial de tiempo, más la integral del segundo término, que también es constante. Miren, nos quedaría algo así, ¿no? Más integral de 4,4 por el diferencial de tiempo, ¿cierto? Pero como esto es constante, sale de la integral, entonces yo lo puedo escribir como 4,4 metros sobre segundo multiplicado por la integral del diferencial de tiempo. Eso. A menos la constante que tenía acá, menos la constante K1. Eso, ahí está bien. Ya. Entonces miren que aplicando las reglitas de integración que conocemos, la posición será igual a 0,6 metros sobre segundo al cubo t cuadrado. ¿Cómo se hace esto? Pues se suma 1 al exponente y se divide entre el resultado. O sea, tenemos t cuadrado sobre, perdón, t cubo, porque le sumamos 1, t cubo sobre 3. Y aquí tendríamos, de esta integral sale otra constante, ¿cierto? Pero esa la voy a colocar luego, al final, o si quieren de una vez, a ver. Más, tengo K1, entonces coloquémosle K2.
más la integral del diferencial de tiempo, haciendo el mismo análisis que hemos hecho para las integrales de los diferenciales. Esto lo podemos escribir como 4,4 metros sobre segundo multiplicado por t, ¿cierto? La integral del diferencial da lo que está aquí, el t en este caso, más la constante que sale de esta integral, que sería k3, menos k1, que es esto de acá, ¿listo? Ordenando un poquito y colocando las constantes al final, yo puedo escribir que x es igual, y de una vez ya le voy a escribir la posición en función del tiempo, porque ya sabemos que está en función del tiempo. Será igual entonces a, miren que aquí también puedo jugar con esto. ¿Se acuerdan que antes quité este denominador de aquí y lo pasé acá a esta constante? Como lo hice antes, yo puedo, por ese mismo argumento que dije antes, yo puedo escribir esto como 0,6 metros sobre segundo al cubo dividido entre 3 por el tiempo al cubo. Miren, solo reescribí estas fracciones, más este término de aquí, más 4,4 metros sobre segundo, de este modo, multiplicado por el tiempo, eso, y miren que en términos de constantes acá nos va a quedar más K2 más K3 menos K1, ¿cierto? Pero por el mismo argumento que hicimos antes, estas constantes, todo, pues lo puedo reescribir como una sola constante, ¿cierto? Diferente. K2 más K3 menos K1, pues va a dar otra constante que yo la puedo llamar simplemente K. ¿Sí? O sea que todas esas constantes yo las puedo quitar y decir que el resultado de esa suma me va a resultar una K diferente, ¿cierto? Si sumo una constante más otra constante y de resto otra constante diferente, el resultado va a ser una constante diferente, que la quiero llamar K. Y por el mismo análisis que hicimos antes, algo parecido, si reemplazamos o si pensamos en qué valor obtiene esta función cuando el tiempo vale 0, se pueden dar cuenta que esta K debe representar la posición inicial del autobús, ¿cierto? La posición inicial del autobús. Vamos a ver en qué posición inicial está el autobús eh, cuando el tiempo vale 0. Entonces para eso tengo que usar estas condiciones de frontera. Me dice que cuando el tiempo vale 1, la posición es 6 metros. Vamos a ver cuál será la posición inicial. Entonces yo quiero que entiendan que esa constante la voy a llamar como posición inicial, ¿sí? Tiene un significado físico que es la posición inicial del autobús. Entonces sustituyamos. Nosotros sabemos que la posición vale 6 metros cuando el tiempo vale 1 segundo. Entonces colocamos aquí 6 metros. Acá tenemos 0,6 metros sobre segundo al cubo dividido entre 3 por el tiempo al cubo. En este caso me está diciendo que la posición de 6 metros se alcanza cuando el tiempo vale 1 segundo. Y esto está al cubo, ¿cierto? Miren que de una vez puedo repartir el exponente a cada término del producto. O sea que esto lo puedo escribir como 1 al cubo multiplicado por segundos al cubo. Y miren que segundos al cubo que está dividiendo en este caso, aquí está dividiendo, se puede cancelar con este que está multiplicando, ¿cierto? Esto se cancela y nos queda 1 al cubo por 0,6 dividido entre 3. Bueno, ahora proseguimos con los análisis. Acá también, miren, voy a obtener más 4,4 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo, es decir, por 1 segundo. Y de nuevo, miren, 1 segundo dividiendo se cancela con este segundo multiplicando y nos queda todo en metros. Y tiene sentido, miren, porque el resultado está en metros, así que cada término de la suma debe estar en metros para que tenga sentido la suma, más posición inicial. Eso, podemos hacer los números ya en este lado. Miren que tengo 0,6 por 3 dividido entre 3 por 1 en metros. Acá también tengo metros, así que puedo sumar directamente en la calculadora, ¿cierto? 1 al cubo da 1 y 1 por esta fracción pues va a dar la misma fracción, no va a cambiar nada. Así que lo que yo tengo aquí es 0,6 dividido entre 3, ¿sí? Más 4,4. Bueno, doy igual y sumo 4,4. Eso me resulta 4,6. Entonces miren que en este lado tengo 6 metros igual a 4,6 metros. Miren que cada uno de estos términos, esos dos términos está en metros, así que el resultado es en metros, más la posición inicial. Ahora esta cantidad que está con signo positivo en una suma, la puedo pasar al otro lado a restar, ¿cierto? Entonces eso lo puedo escribir como la posición inicial será igual a 6 metros menos 4,6 metros. ¿Cuánto da eso? A ver, 6 menos 4,6 resulta 1,4.
Por lo tanto, la posición inicial será igual a 1,4 metros. Ya tengo la posición inicial, por lo tanto ya puedo escribir completamente la función de posición. Ya la conozco completamente. Eso. Vamos entonces a escribirla. Tenemos que la función de posición hasta aquí era esta, pero desconocíamos la posición inicial. Ahora ya podemos reemplazarla. ¿Cuánto da 0.6 entre 3 para no escribir esa fracción? 0.6 entre 3. Eso da 0.2. Entonces, en lugar de escribir esa fracción, voy a escribir el resultado, que es 0.2. Entonces obtenemos que la posición en función del tiempo es igual a 0,2 metros sobre segundo al cubo. Está bien, segundos al cubo. De esta forma, multiplicada por el tiempo al cubo, más 4,4, a ver, metros sobre segundo, más 4.4 metros sobre segundo, y esto está multiplicado por el tiempo, más la posición inicial, que ya la calculamos y es 1,4 metros. ¿Listo? Miren que cada término, o sea, este término, ese término y ese término, son posiciones, o sea, son cantidades que se miden en metros. Tienen que ser en metros para que tenga sentido todo esto, ¿cierto? Porque este último, miren, está explícitamente en metros. Para yo poderlo sumar, tiene que cumplirse que este resultado de acá sean metros y este término de acá sean metros. Y así todas las sumas resultan metros, que es como se miden las posiciones, ¿listo? Miren que todo eso debe ir concordando, tienen que ir pensando en eso para que no cometan errores. Si observan que en algún lado no les concuerda las unidades, tienen que fijarse dónde cometieron un error. Eso. Ya tenemos la función de posición, ahora ya podemos calcular la posición para el tiempo que dan. Dice que tenemos que calcular la posición cuando el tiempo vale 2 segundos. Entonces es sustituir el 2 en esa función de posición que acabamos de encontrar. Entonces la posición cuando el tiempo vale 2 segundos es igual a 0,2 metros sobre segundo al cubo multiplicado por t al cubo, es decir, 2 segundos, y todo eso al cubo. Puedo repartir de una vez el exponente a cada término del producto. Nos quedará entonces 2 al cubo por segundo al cubo más 4,4 metros sobre segundo multiplicado por 2 segundos más 1,4 metros. ¿Listo? Miren que segundo al cubo se cancela con este segundo al cubo, segundo se cancela con este segundo, y todos los términos de la suma quedan en metros, en las mismas unidades, así que el resultado será en metros, como debe ser. La posición se mide en metros. Ahora ya podemos hacer todos los números en la calculadora. Ya tenemos las unidades claras, ya tenemos todo organizado, así que podemos meter sin problemas en la calculadora los números y obtendremos la respuesta correcta. Entonces será 0.2 por 2 elevado al cubo más 4.4 por 2 más 1.4. Miren entonces que la posición cuando el tiempo vale 2 segundos es de, cuando el tiempo vale 2 segundos es igual a 11,8 metros, ¿cierto? 11,8 metros. Y ahí ya obtenemos la respuesta para la pregunta B. La posición cuando el tiempo vale 2 segundos es de 11,8 metros. Ahora tenemos que solucionar la pregunta C. El inciso C dice: dibuje las gráficas de aceleración, velocidad y posición en función del tiempo para el movimiento. Miren que ya tenemos todas las funciones. Tenemos la función de aceleración y la función de velocidad y posición, ya las obtuvimos abajo. Así que tenemos que analizar cómo dibujarlas, ¿sí? Creo que la de posición nos quedará muy difícil hacerla a mano, así que debemos hacerla en GeoGebra. Y las otras también, pero sí son posible hacerlas a mano, o pues son más factibles, digamos, en poco tiempo. Porque la de posición tenemos, en la función de posición tenemos una función o un polinomio de grado 3, y eso es un poco más complicado dibujarla de manera exacta, ¿sí? En la velocidad
es más fácil o es más factible porque es una parábola, es una función de segundo grado. Eso es algo más conocido para nosotros. Y la aceleración es una función lineal, así que también es más fácil hacerla. Son más familiares, por decirlo de una forma. Entonces, nosotros sabemos que la aceleración, en este caso en la dirección X, en función del tiempo, es igual a alfa por el tiempo, ¿cierto? Pero alfa equivale a 1,2 metros sobre segundo al cubo, y eso está multiplicado por el tiempo. Miren que esto es un polinomio de grado 1. ¿Eso qué implica? Que su gráfica será una línea recta. Miren que no tiene ningún otro término constante, o sea que no tiene el término, digamos, más b, que es de la forma general. Bueno, recordemos de matemáticas que una función lineal tiene esta forma, y igual a mx más b. Miran donde x es la variable independiente y y es la variable dependiente. Acá tenemos ya un problema aplicado en física, donde t es la variable independiente, o sea, t juega el papel de la x, y la aceleración en sí juega el papel de y. O sea, la aceleración es la variable dependiente, depende del tiempo. ¿Sí? Miren que no tenemos la constante b, o sea que aquí es como si tuviéramos más 0, ¿cierto? La constante b nos dice por dónde o en qué punto corta al eje y la curva o la recta en este caso. Si nosotros tuviéramos un plano cartesiano de esta forma, donde este es el eje x y este es el eje y, tendríamos una recta de esta forma más o menos, donde este punto de corte con el eje y será el valor de b, ¿cierto? Acá como no tenemos nada, o sea tenemos más 0, eso implicará que la curva o la recta pasará por el origen de coordenadas. ¿Listo? Entonces esto a grosso modo así un poco a mano alzada, un poco feo quedará de esta forma. Como el tiempo empieza desde cero, pues no tendremos gráfica para acá. En la parte negativa del eje del tiempo no tendremos nada, ¿no? Este será el tiempo medido en segundos. Y para acá tenemos la aceleración. ¿Listo? Aceleración en x, bueno, escribámosla bien, aceleración en x medida en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la recta más o menos pues tiene que tener esta forma. Tiene que pasar por el origen y tiene que ser así. Miren que tiene pendiente positiva, por eso tiene esa inclinación. Si tuviera pendiente negativa, miren que el número que acompaña a la variable independiente es la pendiente. Si tuviéramos pendiente negativa, debería ser una inclinación de este modo. ¿Listo? Y pues la gráfica terminará, o el valor que debemos verificar es cuando el tiempo vale 2 segundos, porque hasta ahí nos han dicho que calculemos todos los valores. El problema nos pide calcular o nos pide analizar hasta los tiempos de 2 segundos en los dos casos, ¿cierto? Entonces la gráfica quizás pueda ir hasta ahí nomás, pero pues es una línea recta, así que no es tan complicado, ¿cierto? Yo no he encontrado los valores para la aceleración para cada tiempo porque no es necesario, solo necesito saber que es una línea recta. Yo dibujé esto en GeoGebra, ya bien hecho, a partir de ahí podemos ver los valores fáciles, pero si ustedes quieren tabular y estar seguros de qué valores tiene cada punto de la recta, pues tomen los valores conocidos o los valores que nos han pedido calcular allá. Por ejemplo, en el problema trabajan el tiempo igual a 1 y el tiempo igual a 2 segundos. Entonces verifiquen esos dos valores en la calculadora cuánto da la aceleración. Es decir, reemplacen el 1 en la t, miren que si reemplazan el 1 en la t van a obtener 1 por 1.2, obtendrán 1.2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Porque el segundos que tenemos acá arriba va a cancelar un segundo de los que hay acá abajo y va a quedar segundos al cuadrado abajo. Entonces miren que cuando el tiempo vale 1, el valor de la aceleración debe ser 1,2. Y cuando el tiempo vale 2, pues el doble de esto es 2,4. Entonces la aceleración tiene que ser de 2,4. Bueno, aquí borremos esto porque no cabe. De 2,4, esto es aceleración en x medido en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Esos serán los números. Esta gráfica está un poco fea, así que les voy a mostrar la gráfica que yo hice en GeoGebra, que queda un poco mejor. Pero si lo quieren hacer a mano, miren que no es tan difícil hacer esto. Es una línea recta. Entonces, busquemos las gráficas que he hecho ya un poco más, más bonitas, más claras, digamos, con valores y todo. Todo eso que dije tiene que satisfacerse acá. A ver, eso.
Entonces miren que la función o la gráfica de la aceleración en función del tiempo tiene que cumplir todo eso que dije. Es una línea recta con pendiente positiva y tiene que satisfacer esos valores que les dije para los tiempos que pues se conocen fácilmente. Para el tiempo igual a 1, pues debe ser de 1.2. Miren que pues ahí ojalá lo puedan ver. Miren que están un poquito más arriba de 1. Y pues así a grosso modo podemos asumir que es 1.2. Y para el tiempo igual a 2 tenemos un 2.4, dijimos, ¿cierto? Entonces miren que debe satisfacer eso, que es 2.4 aproximadamente. Bueno, aquí me falla el pulso, pero miren que es casi, ¿no? Casi está bien. O sea, pues se puede ver que si hiciéramos con mucha exactitud, sí daría los valores que dan. Ahí. Miren que está un poquito más abajo de la mitad, o sea que sí tiene sentido que sea 2.4, ¿no? Eso, por ahí. Y esta será la gráfica de la aceleración en función del tiempo. Vamos por la velocidad en función del tiempo. A ver, nosotros sabemos que la velocidad en función del tiempo tiene una función que la obtuvimos acá, que es esta de aquí. Miren, velocidad es igual a 0.6 t cuadrado más 4.4. Miren que es un polinomio de grado 2, por lo tanto yo sé que será una parábola. Vamos a analizar esa función. Por acá abajo, a ver. Bueno, esto es el inciso C, coloquémosle aquí para que quede claro. Esto es el inciso C. Entonces, la función para la velocidad será entonces la velocidad en la dirección X en función del tiempo es igual a 0,6 metros sobre segundo al cubo. Esto multiplicado por el tiempo al cuadrado más 4,4 metros sobre segundo. Ahí queda bien. A ver, rectifiquemos. No me vaya a equivocar en algo. Aquí está 0,6 más 4.4. Eso, ahí está todo bien. Esa es la función que habíamos encontrado. Entonces miren que es un polinomio de grado 2. Nosotros de matemáticas sabemos que si tenemos una función de este tipo, y igual a ax al cuadrado más bx más c, esto forma una parábola. Si el número que acompaña a la variable independiente al cuadrado es positivo, la parábola abre hacia arriba. Si fuera negativo, abriría hacia abajo, ¿cierto? Eso. Miren que la parábola tiene como esto es positivo, yo sé que va a abrir hacia arriba. Vamos a hacer un poquito más claros. Dibujemos el plano cartesiano ahí a grosso modo también. Eso. Este es el eje X, este es el eje Y. Miren que en matemáticas la X es la variable independiente. Esto es en general, ¿no? Cuando uno estudia matemáticas le enseñan esto. Y la Y es la variable dependiente. Esto que es en general tenemos que aplicarlo aquí a este caso específico. En física, por lo general, el tiempo es la variable independiente y lo demás es la variable dependiente. ¿Listo? Eso, entonces miren que ya sé que debe ser una gráfica, una parábola que abre hacia arriba. Pero nosotros tenemos tiempos que corren a partir del cero, es decir, que no tenemos valores negativos del tiempo. O sea que para acá, de este lado, del lado izquierdo de la gráfica, no tendremos nada, ¿cierto? Además, miren que las parábolas tienen un vértice, o sea, tienen un punto más bajo. Este es el vértice de la parábola. ¿Cómo lo puedo calcular? Pues yo sé que la coordenada x del vértice es igual a, esto lo sé de matemáticas, a partir de allá sé todo esto, es igual a b menos b, perdón, sobre 2 veces a, ¿sí? Menos b sobre 2 veces a. Miren que b es el número que acompaña a la variable independiente que tiene exponente 1. Acá no tenemos variable independiente que tiene exponente 1. Miren, tenemos la variable independiente al cuadrado y tenemos el término constante que sería el análogo al c. ¿Cierto? ¿Eso qué implica? Pues que aquí tenemos, haciendo como a un ladito esto, para que quede claro, aquí es como si tuviéramos, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Como si tuviéramos sumado un más 0x a la 1, perdón. Aquí estamos con el tiempo, entonces sería más 0t. Miran, o sea que la b vale 0 para nosotros porque no está, ¿cierto? Si no está es porque vale 0. 0 por el tiempo es 0, es decir que eso se desaparece, ¿cierto? Por eso tenemos solo dos términos. Entonces miren que la b vale 0, es decir que la coordenada t o la coordenada independiente del vértice
será igual a, coloquémoslo así, será igual a menos 0 sobre 2 veces a. Pero 0 sobre 2 veces a, o sea, sobre 2 veces este número, sobre 2 veces 0,6 metros sobre segundo al cubo, eso dará 0, 0, ¿cierto? 0 dividido entre cualquier cosa diferente de 0 resulta 0. Entonces miren que yo sé que el vértice debe estar en un punto donde el tiempo valga 0, es decir, en el eje Y, ¿sí? O sea que el vértice está por aquí, en este punto. Entonces miremos ahora, ya sabemos cuánto vale la coordenada t del vértice. Si reemplazamos el 0 aquí en esta función, ¿qué obtenemos? 0 al cuadrado por 0.6. Eso se hace 0, ¿cierto? Se quita este valor y nos queda simplemente 4.4. Es decir, que las coordenadas del vértice, llamémoslas así vértice, será igual a 0 en t y en el eje vertical será 4,4 metros, 0.4 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces miren que este vértice para la parábola que queremos dibujar estará en 0 en el tiempo y subidos una cantidad de 4,4. O sea, este valor de la velocidad será 4.4. Como no tenemos valores negativos del tiempo, tenemos que quitar la parte izquierda de la parábola y tendremos algo así. ¿Listo? Eso. Y debe concordar con los tiempos que nos dan. Por ejemplo, el problema dice que cuando el tiempo vale 1, un segundo, bueno, aquí está con el X, pero ya organizándolo para que se den cuenta cómo quedaría en la parábola que les voy a mostrar. Bueno, dejemos esto como estaba y hagamos otro dibujito por acá. Nos quedará por aquí ya aplicando lo que sabemos. El tiempo en segundos y esto es velocidad en metros sobre segundo. Entonces ya sé que el vértice, o sea la parte más baja de la parábola estará en 4,4. La parábola se abrirá algo así y cuando el tiempo vale 1, por aquí, bueno esto quedó feo, algo así. Cuando el tiempo vale 1, ¿cuánto nos decía el problema que valía la velocidad? Si recuerdan, yo creo que era 6, a ver. 5. Cuando el tiempo vale 1, la velocidad valía 5. Miren, miren el enunciado, 5. Además nosotros encontramos que cuando el tiempo vale 2, la velocidad era de 6.8 si no recuerdo mal. A ver, sí. Cuando el tiempo vale 2, la velocidad es de 6.8. Inclusive aquí debí dejarlo para que quede claro, ¿no? La velocidad evaluada en 2 segundos es de 6.8. Todo eso tiene que concordar con la gráfica que les voy a mostrar ahora. Aquí lo estoy haciendo a grosso modo para que ustedes entiendan cómo se hace a mano. De pronto no puedan usar graficadoras como yo lo hice. Pero estos deberían dibujarlo bonito. Yo aquí lo estoy dibujando feo porque estoy un poco de afán. Entonces, cuando el tiempo vale 1, tenemos una velocidad de 5, ¿sí? Este valor. Y cuando el tiempo vale 2, hagámoslo por acá arriba, algo así. La velocidad será de 6,8. Todos esos valores tienen que aparecer. Miren que esto es una parábola, ¿sí? Aquí la dibujé bien, quizás en GeoGebra no se mire tan claro, pero yo quiero que entiendan que es una parábola completa, que le quitamos el lado izquierdo porque no tenemos tiempos negativos, ¿cierto? El tiempo corre desde 0 en adelante. Esto es cuando el tiempo vale 2. Y estos números pues tienen que aparecer en la gráfica. ¿Listo? Tal cual. Ahora les voy a mostrar la gráfica que se hizo con el graficador, con GeoGebra, que es un muy buen graficador. Les recomiendo que lo usen o aprendan a usarlo. Y yo creo que es esta. A ver si. Esta creo que es. Eso. Miren entonces que tenemos aquí la gráfica de la velocidad en función del tiempo. Bueno, voy a hacerlo un poquito más pequeña para poder mostrarle los valores claros, aunque ahí se puede ver, ¿no? Miren que tenemos el eje horizontal con el tiempo, o sea, el eje de la variable independiente con el tiempo medido en segundos, y el eje de la variable dependiente es la velocidad medido en metros sobre segundo. Si analizamos los valores que les dije, miren que tiene sentido aquí que este punto de corte con el eje vertical es 4.4. Esta parte de acá no debe aparecer en la gráfica, ahí no la pude quitar yo toda, así que ahí aparece esto, pero no debe aparecer, ¿cierto? Lo deben quitar, inclusive yo creo que sí puedo quitarlo. A ver. Bueno, no puedo, pero quiero que entiendan que no debe aparecer esta parte, ¿no? Si pueden quitarla ustedes, la hacen. Creo que a mí se me olvidó. Entonces, ya tenemos que el vértice de la parábola está en 4.4. Miren que sí tiene sentido que esté por aquí más o menos. Cuando el tiempo vale 1, la velocidad vale 5. Quiero que miren que eso sí se cumple. Ahí no me quedó
no lo puedo dibujar tan exactamente, pero miren que sí, tiene sentido. Esto ya es cuestión de pulso o a veces del software que no me deja hacer tan exacto todo, pero ahí ya está. Miren, cuando el tiempo vale 1 segundo, la velocidad es de 5 metros sobre segundo. Y cuando el tiempo vale 2 segundos, tiene que concordar con lo que habíamos obtenido, que es 6.8. O sea que tiene que estar un poquito más abajito de 7, ¿no? Miren que sí tiene sentido. El 7 está aquí, es un poco más abajito del 7, entonces tiene sentido de que sea 6.8. Y eso es la gráfica de la velocidad. Miren que la gráfica de la velocidad que piden ahí o que deberían dibujar ustedes tiene que ir desde aquí, desde este punto hasta acá. Si quieren lo pueden aumentar un poquito para que quede más claro, pero pues no piden tanto, o sea, no necesitamos tantos valores, ¿cierto? Yo lo hice ahí para que se mire un poco más allá. ¿Listo? Miren, entonces espero que esté claro que esta es la gráfica de la velocidad. Los valores están correctos, todo tiene sentido. Ahora vamos por la posición. Miren que esto yo lo pude explicar haciendo cálculos a mano y quizás si yo quisiera dibujarla a mano también podría, ¿cierto? Porque son parábolas, son cantidades quizás o son funciones que uno conoce y que puede dibujar fácil, ¿sí? Uno puede calcular estos puntos de manera fácil. Miren, el vértice lo pude calcular y todo eso. Para hacer la función o para dibujar la función de posición, eso ya requiere un poco más de trabajo. No es que no se pueda, sino que requiere mucho análisis. Tienen que aplicar teoría de cálculo para hallar máximos, mínimos, puntos de inflexión y todo eso, y eso toma mucho tiempo. Entonces no creo que ustedes les pidan hacer eso a mano, por lo menos no en física, porque eso es un trabajo de cálculo más que todo. Entonces yo les sugiero que lo hagan directamente en GeoGebra, ahí queda bien. Y les voy a mostrar ahora la gráfica, que es la gráfica de posición en función del tiempo. Bueno, no escribí la función, ahora les muestro la función que encontramos. Yo creo que la tengo aquí para recordarla. Es 0.2 por el tiempo al cubo, 4.4 por el tiempo más 1.4 por metros, ¿no? Bueno, esta es constante. Miren, aquí tengo la variable independiente con exponente 1 y la variable independiente con exponente 3. Nos falta la variable independiente con exponente 2, ¿cierto? O sea que por aquí, pues, por ejemplo, lo voy a escribir acá, a ver si no se me olvida. A mí se me olvidan rápido estas cosas. 0.2, 4.4 y 1.4. A ver, anotémosla aquí. La posición en función del tiempo es igual a 0,2 metros sobre segundo al cubo. Esto está multiplicado por el tiempo al cubo más 4,4 metros sobre segundo. Esto está multiplicado por el tiempo. Pero miren que si llevamos el orden del exponente decreciente, aquí debería haber una variable o un término al cuadrado, ¿cierto? Mejor dicho. O sea, más algo. Como no hay nada, o sea, como no hay nada al cuadrado, implica que hay un 0 por t al cuadrado, ¿cierto? O sea que el coeficiente, no sé cómo se llama el número que acompaña el término al cuadrado vale 0, por eso no aparece en la función, ¿cierto? Eso quiero que lo entiendan. Más t más 1,4, que es el término independiente, metros, ¿sí? Miren que aquí debería haber estar esto, pero vale 0. Como vale 0, 0 por esto da 0, por eso no aparece. ¿Sí? Los ceros no importan. En las sumas, pues, ¿no? Por eso tenemos simplemente eso. ¿Listo? Eso, miren que es un polinomio de grado 3, o es una función de que tiene un polinomio de grado 3. Eso es un poco más complicado, o por lo menos yo no sé cómo hacerlo a mano exactamente así fácil como hice la parábola, esta recta. No me sé la teoría de cómo calcular eso fácil. La única forma que conocería yo o podría hacer eso es aplicando derivadas y todo eso para encontrar lo que les dije, puntos máximos, mínimos, si es que tiene. Se podría encontrar también, ¿cómo se llaman estas? Asíntotas, puntos de inflexión, pero eso toma mucho trabajo, es mucho tiempo el que requeriría. Por eso no lo voy a explicar. Solamente quiero que miren que la gráfica en sí sería esta y debe concordar con todo lo que hicimos, ¿no? Miren que yo les había dicho que la posición inicial es 1.4 metros, ¿cierto? Cuando el tiempo vale 0, la posición tiene un valor de 1.4 metros, eso fue lo que encontramos hace ratico. Entonces la gráfica tiene que pasar por ese punto, miren. Tiene sentido de que este sea 1.4 metros. Miren, está un poco más arriba de 1 y está abajo del 2, casi en la mitad entre el 1 y el 2. Entonces tiene sentido de que sea 1.4. Miren, cuando el tiempo vale 0, tiene esa posición inicial que encontramos arriba. También debe cumplirse que cuando el tiempo vale 1, la posición es de 6 metros, como nos decía el enunciado del problema. Entonces, comprobémoslo. Miren que cuando el tiempo vale 1, la posición vale 6 metros. Tiene sentido todo.
Y nosotros encontramos que cuando el tiempo vale 2, la posición era de 11.8, creo, a ver, no recuerdo, sí, 11.8. Entonces tiene que estar un poquito más abajo de 12, ¿cierto? Porque no creo que podamos ver exactamente el 11.8 ahí, sino tenemos que guiarnos con el 12. Miren que por aquí llega, entonces miren que está un poquito más abajito de 12. Ahí, yo creo que quedó muy cerca, pero bueno, ahí no puedo hacer más preciso, pero miren que está un poquito más abajo de 12. No está exactamente en 12, sino más abajo. Miren que todo concuerda, ¿no? Todos los valores concuerdan. Y esta sería la gráfica. Yo creo que para dibujar un polinomio de grado 3, la curva en sí, si no recuerdo mal, o sea, la gráfica en sí es como algo así. Si esto es el sistema de coordenadas, digamos algo así, entonces la curva tiene que ser algo así. Acá la tenemos pues un pedazo de eso, ¿no? No está tan pronunciada. A ver, intentemos dibujarla. Consulten ustedes en internet cómo es un polinomio de grado 3 o dibújenlo en GeoGebra. Simplemente dibujen esto. Dibujen y igual a x al cubo. A ver qué les da. Yo creo que les tiene que dar más o menos esta forma y a partir de ahí se pueden guiar. Si tienen que darles algo así, si no estoy mal, algo así. ¿Listo? Nosotros tenemos este pedacito de acá. Miren que esto es cuando, bueno, esta curva es para esta gráfica básica, ¿no? Acá tenemos esa gráfica un poco corrida, por eso nosotros tenemos el corte con el eje vertical acá arriba. Aquí lo tenemos en el origen porque estoy diciendo que grafiquen esto. ¿Listo? Acá como ya es un poco modificada esto, tiene pues, más términos, más completa. La gráfica en sí pues pasa un poco más arriba, o sea, hace esto. ¿Listo? Algo así. Y este es 1,4, ¿sí? Eso es lo que más les puedo explicar así a grosso modo de esa gráfica. Esto sería Y y esto sería X. ¿Listo? Bueno, espero que haya quedado claro cómo se graficarían estas cosas. Las dos primeras a mano y esto sí toca hacerlo en computador si quieren hacerlo rápido. Y si quieren tomar el trabajo, si ya saben cómo graficar a mano a partir del cálculo o usando cálculo, pueden intentarlo, a ver cómo les va y comprobar si hicieron bien pues con un graficador, graficando eso en GeoGebra y pues ahí miran si coincide lo que hicieron con lo que aparece allá. ¿Listo? Eso sería todo por este problema. Espero que les haya gustado. Estuvo un poco interesante esto. Eh, Les agradezco por ver el video hasta aquí. Si les gustó, si les ayudó para hacer algo, para estudiar o simplemente por curiosear, déjenme un like y suscríbanse que eso me ayuda bastante a continuar. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad.